La tormenta rugía como una bestia salvaje en la oscuridad del desierto de Arizona. Slade apretaba las riendas con manos entumecidas por el frío, mientras el viento azotaba su rostro con arena helada y lluvia implacable. Los relámpagos rasgaban el cielo cada pocos segundos, iluminando un paisaje desolado de rocas afiladas y arbustos retorcidos. Su caballo café, al que llamaba Bronco, relinchaba nervioso y agotado. Llevaban más de 6 horas perdidos en aquella pesadilla. Las huellas del camino habían desaparecido hace mucho, borradas por el barro y la furia del cielo. «Tranquilo, muchacho», murmuró Slade con voz ronca, aunque él mismo temblaba violentamente bajo su abrigo empapado. El agua le corría por el cuello, helándole hasta los huesos. Si no encontraba refugio pronto, la hipotermia lo vencería antes del amanecer. Había salido de Santa Fe hacía 3 días con un encargo simple: llevar documentos al fuerte militar. Un trabajo fácil, bien pagado. Pero la tormenta lo había sorprendido sin piedad, y desde entonces solo había luchado por sobrevivir. Entonces, entre 2 relámpagos, lo vio. Estructuras circulares en la distancia, al pie de una colina rocosa. Refugio. Al acercarse, reconoció lo que eran: tipis, pero estaban completamente oscuros, sin fogatas, sin luces, sin ninguna señal de vida. El silencio era absoluto. Debe ser un campamento abandonado, pensó aliviado. Los apache a veces dejaban sus campamentos vacíos durante meses cuando se movían por el territorio. Desmontó con piernas temblorosas, casi cayendo al barro, ató a Bronco bajo un saliente rocoso, luego se arrastró hacia el tipi más grande, apartó la entrada de cuero y se deslizó adentro. El contraste fue inmediato. El interior estaba seco, protegido del viento helado. Había pieles suaves en el suelo, y el aire conservaba un olor a humo de madera y hierbas. En el centro había un círculo de piedras con cenizas viejas. «Gracias a Dios», suspiró Slade, dejándose caer sobre las pieles. Ni siquiera se quitó las botas empapadas. Envuelto en su cobija húmeda, cerró los ojos. El cansancio lo venció en segundos. La luz suave del amanecer lo despertó. Slade parpadeó lentamente, sintiendo cada músculo adolorido, pero agradecido de estar vivo. El sonido de la tormenta había cesado. Se estiró con un suspiro profundo. Entonces escuchó la respiración. No la suya. Otra. Su sangre se convirtió en hielo. Giró la cabeza despacio y su corazón se detuvo. 3 mujeres apache estaban sentadas en semicírculo dentro del tipi, observándolo en silencio. Una era mayor, con cabello gris y ojos penetrantes. Las otras 2 eran más jóvenes. La más joven era extraordinariamente hermosa, con rasgos delicados y ojos oscuros que lo estudiaban con curiosidad. Slade se incorporó de golpe, su mano volando hacia su cinturón. Vacío. Su pistola estaba afuera. Estaba desarmado. Este no era un campamento abandonado, y él había dormido como un invasor en su tipi. Yo lo siento mucho», tartamudeó en inglés, levantando las manos. «La tormenta. Pensé que estaba vacío. No quise». Las mujeres no respondieron. La mayor inclinó la cabeza, estudiándolo. La joven hermosa intercambió una mirada con la anciana. Luego se puso de pie y salió rápidamente del tipi. El pánico explotó en el pecho de Slade. ¿A buscar guerreros? Se puso de pie torpemente, pero la mujer mayor levantó una mano con autoridad. El mensaje era claro. «Quédate. Espera». Si estás disfrutando esta historia, no olvides suscribirte al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Nos encanta saber de ti. Slade miró alrededor con nuevos ojos. Las decoraciones elaboradas, los bordados intrincados, las pieles especialmente finas, los collares ceremoniales colgando. Este no era el tipi de cualquiera. Por la riqueza de todo, por el tamaño, por la ubicación central. Este era el tipi del jefe. El sudor frío corrió por su espalda. Afuera escuchaba voces en apache, rápidas y urgentes, pasos apresurados. Todos sabían que había un hombre blanco en el tipi sagrado del jefe. Los minutos se arrastraron como siglos. Slade permanecía de pie, manos visibles,
tratando de verse inofensivo. Las dos mujeres no le quitaban los ojos de encima. Entonces la entrada se abrió bruscamente. Un hombre alto entró con porte de líder. Tenía quizás 40 años, cabello negro adornado con plumas de águila y vestía un chaleco de cuero finamente trabajado. Collares de turquesa colgaban de su cuello. Sus ojos eran como obsidiana, oscuros, duros, imposibles de leer. Detrás entró otro hombre mayor, probablemente un traductor. La joven hermosa también regresó, quedándose cerca de la entrada. El líder se detuvo a 3 pasos de Slade. El silencio era aplastante. Finalmente, habló en apache, con voz profunda que resonaba con autoridad. El traductor dio un paso adelante. El jefe Esquiminsin pregunta, ¿sabes dónde estás, hombre blanco? Slade tragó saliva. No, señor. Me perdí en la tormenta. Pensé que este lugar estaba abandonado. No quise faltarle el respeto. Solo buscaba no congelarme. El traductor habló en apache. Esquiminsin escuchó sin cambiar de expresión. Luego respondió. El jefe dice que has dormido en su tipi personal. El tipi del líder es sagrado. Solo su familia puede estar aquí. El corazón de Slade se hundió. Lo siento profundamente. No sabía. Esquiminsin lo interrumpió con otra pregunta. El traductor esperó. Luego miró a Slade gravemente. ¿De dónde viene tu caballo? La pregunta lo sorprendió. ¿Mi caballo? Lo compré hace 3 meses a un comerciante en Santa Fe. ¿Por qué? Más conversación en apache. La tensión aumentó. El traductor habló de nuevo. Tu caballo tiene la marca de nuestra tribu. Ese caballo fue robado de nosotros hace 6 meses. Y ahora tú apareces, durmiendo en el tipi del jefe, montando un caballo robado. El mundo se inclinó bajo los pies de Slade. No, yo no sabía. Lo compré legalmente. Esquiminsin habló de nuevo, su tono más frío. El traductor asintió. Guerreros te vigilarán. Esta noche, cuando caiga el sol, el consejo de ancianos se reunirá. Decidirán qué hacer contigo. 2 guerreros jóvenes entraron con lanzas. No lo tocaron, pero el mensaje era claro. Slade era ahora un prisionero. Esquiminsin salió sin otra palabra, seguido por el traductor y la mujer mayor. Los 2 guerreros se acercaron a Slade. Uno de ellos sacó cuerdas de cuero, y aunque no fueron bruscos, le ataron las manos frente a él. No apretaron demasiado, pero el mensaje era claro. Era un prisionero. Solo quedó la joven hermosa, quien por un breve segundo cruzó su mirada con Slade. En sus ojos oscuros, él vio algo inesperado. No era odio, era duda. Como si ella no estuviera segura de que él fuera culpable. Luego, ella también salió, dejando a Slade solo con los 2 guerreros que bloqueaban la salida. Mientras el sol subía en el cielo, Slade comprendió la terrible verdad. Estaba atrapado en el corazón de un campamento apache, acusado de ser un ladrón, esperando un juicio que probablemente terminaría con su vida. La tormenta había terminado, pero su pesadilla apenas comenzaba. Las horas pasaban con una lentitud torturante. Slade permanecía sentado en el tipi, vigilado constantemente por los 2 guerreros apache que bloqueaban la entrada. No hablaban, no se movían innecesariamente, solo lo observaban con ojos de halcón, lanzas firmemente sujetas en sus manos. Afuera, el campamento había cobrado vida con la mañana. Slade escuchaba voces, risas de niños jugando, el golpeteo rítmico de manos trabajando cuero, el crepitar de fogatas. Era un día normal para ellos, pero para él, cada minuto que pasaba lo acercaba más a un destino incierto. Su mente no dejaba de dar vueltas. ¿Cómo había terminado en esta pesadilla? El comerciante de Santa Fe había parecido legítimo. Tenía una pequeña tienda cerca de la plaza principal. Vendía caballos, monturas, provisiones. Bronco había sido uno de 5 caballos en su corral. Slade había pagado un precio justo. Había recibido un papel firmado. Todo parecía en orden. Pero ahora entendía la verdad amarga. Ese comerciante vendía caballos robados. Probablemente compraba a ladrones que asaltaban ranchos y tribus. Luego revendía los animales a viajeros desprevenidos como él. Y Slade, sin saberlo, se había convertido en cómplice de un crimen.
Piensa, piensa, se decía a sí mismo. Tiene que haber una forma de explicarles. Tiene que haber... ¿Pero cómo? No hablaba apache. El traductor solo aparecía cuando el jefe lo ordenaba. Y aunque pudiera explicar, ¿por qué habrían de creerle? Un hombre blanco aparece en medio de la noche, durmiendo en el tipi sagrado del jefe, montando un caballo robado. Desde su perspectiva, él era claramente culpable. El sol subía lentamente en el cielo. A través de la abertura superior del tipi, Slade veía cómo la luz cambiaba de dorada a blanca brillante. Debía ser cerca del mediodía. Su estómago rugía de hambre, su garganta estaba seca como el desierto mismo, pero no se atrevía a pedir nada. No con esos guerreros mirándolo como si fuera una serpiente peligrosa. Entonces la entrada del tipi se movió. Slade se tensó, esperando quizás a Esquiminsin o al consejo de ancianos. Pero quien entró fue la joven hermosa de la mañana, Aponi. Llevaba un cuenco de barro con agua fresca y otro con algo que parecía un estofado de carne y vegetales. El aroma hizo que el estómago de Slade protestara aún más fuerte. Ella se acercó despacio, con movimientos gráciles pero cautelosos, como si se aproximara a un animal salvaje. Los guerreros la observaron pero no interfirieron. Claramente, ella tenía permiso para estar allí. Aponi se arrodilló frente a Slade y colocó los cuencos en el suelo, empujándolos suavemente hacia él. Sus ojos oscuros lo estudiaban con esa misma expresión de antes, curiosidad mezclada con incertidumbre. «Gracias», murmuró Slade en inglés, su voz ronca. Tomó el cuenco de agua primero y bebió con desesperación. El líquido fresco bajó por su garganta como una bendición. Luego tomó el estofado y comió con las manos, sin importarle los modales. Tenía demasiada hambre. Aponi no se fue. Se quedó sentada, observándolo comer. Slade sentía su mirada, pero no se atrevía a sostenerla mucho tiempo. Había algo en esos ojos que lo perturbaba. No era odio ni miedo. ¿Era compasión? ¿Duda? Cuando terminó de comer, Slade levantó la vista. «No soy un ladrón», dijo lentamente, sabiendo que ella no entendería las palabras, pero esperando que captara la sinceridad en su tono. «No sabía que el caballo era robado. Tienes que creerme». Aponi inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera tratando de descifrar el significado detrás de los sonidos extraños. Luego hizo algo inesperado. Levantó su mano y señaló sus propios ojos. Luego señaló los ojos de Slade y finalmente colocó su mano sobre su propio corazón. El mensaje era simple pero poderoso. «Te veo. Veo tu corazón». Slade sintió un nudo en la garganta. Alguien en este campamento, al menos una persona, estaba dispuesta a verlo como algo más que un enemigo. Asintió lentamente, llevando su propia mano a su corazón en respuesta. Aponi sostuvo su mirada un momento más. Luego recogió los cuencos vacíos y salió del tipi con la misma gracia silenciosa con la que había entrado. Las horas siguieron arrastrándose. El sol comenzó su descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y rojos a través de la abertura del tipi. Slade sabía lo que eso significaba. Pronto sería la noche. Y con la noche vendría el consejo de ancianos. Su destino estaba a punto de decidirse. Cuando el cielo se volvió púrpura oscuro y las primeras estrellas comenzaron a aparecer, escuchó movimiento afuera, voces graves de hombres mayores, pasos lentos pero firmes, el crepitar de una fogata siendo alimentada con más leña. Uno de los guerreros que lo vigilaba salió brevemente, luego regresó y habló en apache al otro. Ambos se pusieron más alertas, sus posturas más rígidas. Minutos después, la entrada del tipi se abrió. Esquiminsin entró primero, seguido por 5 hombres ancianos de rostros curtidos por el sol y el tiempo. El traductor venía detrás de ellos. Todos se sentaron en círculo, dejando a Slade de pie en el centro como un acusado en un tribunal. La fogata central del tipi fue encendida, llenando el espacio con luz parpadeante que hacía bailar las sombras en las paredes de cuero. El humo subía por la abertura superior, llevándose con él las oraciones silenciosas de Slade. Esquiminsin habló primero, su voz resonando con autoridad. Habló largo,
señalando ocasionalmente a Slade, luego hacia afuera donde presumiblemente estaba el caballo. Los ancianos escuchaban en silencio, sus rostros imposibles de leer. Cuando el jefe terminó, uno de los ancianos habló. Su voz era como grava rodando, antigua y pesada con sabiduría. Otro anciano respondió, su tono más agudo, casi acusatorio. Una discusión comenzó a desarrollarse, con los ancianos intercambiando opiniones en apache rápido. El traductor finalmente se volvió hacia Slade. El consejo está dividido. Algunos creen que eres un ladrón que vino a espiar nuestro campamento. Otros piensan que tal vez dices la verdad sobre la tormenta. Pero todos están de acuerdo en una cosa. El caballo que montas fue robado de nosotros. Y alguien debe pagar por eso. Yo no lo robé, insistió Slade, manteniendo su voz firme a pesar del miedo que lo carcomía por dentro. Lo compré de buena fe. Puedo llevarlos al comerciante. Pueden... El traductor cortó su mano en el aire. El comerciante está a 3 días de camino. No podemos simplemente dejarte ir con la promesa de que volverás. Y no podemos dejar que un posible ladrón permanezca libre en nuestro campamento. Más discusión en apache. Las voces se elevaban y caían como olas. Slade podía ver la tensión en sus rostros, la seriedad del debate. Estos hombres no estaban tomando la decisión a la ligera. Finalmente, Esquiminsin levantó su mano y el silencio cayó como una manta. Habló con tono de decisión final. Los ancianos asintieron, algunos con más renuencia que otros. El traductor se volvió hacia Slade, y sus siguientes palabras helaron la sangre en sus venas. El consejo no ha llegado a una decisión completa esta noche. Hay demasiadas preguntas sin respuesta. Te quedarás aquí, vigilado, hasta que... Pero el traductor nunca terminó su frase, porque en ese momento el sonido de gritos rasgó la noche. No gritos de celebración o llamadas normales. Eran gritos de alarma, de pánico, de guerra. ¡Ataque! ¡Nos atacan! Todos en el tipi se pusieron de pie de golpe. Esquiminsin gritó órdenes en apache. Los guerreros salieron corriendo. Los ancianos siguieron con sorprendente rapidez para su edad. Afuera, el campamento había estallado en caos. Slade escuchaba el relinchar aterrorizado de caballos, más gritos, el silbido de flechas cortando el aire. El traductor corrió hacia la salida, luego se detuvo y miró hacia atrás. Ladrones de caballos, tribu Kiowa, vienen por nuestros animales. Y entonces, Slade se quedó solo en el tipi, con el sonido de la batalla rugiendo afuera y una decisión imposible frente a él. Podía quedarse aquí, esconderse, esperar que terminara. Era la opción segura, nadie lo culparía. O podía hacer algo completamente diferente. Algo que cambiaría todo. El caos reinaba afuera. Gritos en apache se mezclaban con aullidos de guerra de los atacantes Kiowa. El sonido de cascos de caballos golpeaba la tierra como truenos. Flechas silbaban por el aire. Fogatas eran derribadas, esparciendo brasas que iluminaban la escena de pesadilla. Slade se quedó paralizado en el centro del tipi vacío, su corazón martillando contra sus costillas. La entrada de cuero se agitaba violentamente con el viento y el movimiento de gente corriendo. A través de ella veía sombras danzantes, figuras corriendo en todas direcciones. Este era su momento. Podía escapar. Nadie lo vigilaba. Todos estaban ocupados defendiendo el campamento. Podía deslizarse hacia donde estaba Bronco, montar y desaparecer en la oscuridad del desierto. Para cuando se dieran cuenta, él estaría a kilómetros de distancia. Viviría, estaría libre, pero entonces escuchó otro sonido, el llanto aterrorizado de un niño, seguido por la voz desesperada de una madre llamándolo, el estruendo de un tipi colapsando, el grito de dolor de alguien herido. Estas personas lo habían capturado, sí, lo habían acusado, sí, pero también le habían dado agua y comida. No lo habían golpeado ni torturado. Y esa joven, Aponi, le había mostrado algo de bondad con sus ojos. «Maldita sea», gruñó Slade entre dientes. Corrió hacia la entrada y se asomó con cuidado. La escena era de total caos. Jinetes Kiowa, quizás 20 de ellos,
habían entrado al campamento desde el lado oeste. Se movían entre los tipis, cortando las cuerdas que ataban a los caballos, tratando de arrearlos hacia la salida. Los guerreros apache luchaban valientemente, pero habían sido tomados por sorpresa. Los ojos de Slade barrieron el área buscando su equipo. Allí, a unos 20 metros, estaba su montura apoyada contra un poste. Su rifle asomaba del estuche de cuero. Su pistola colgaba del cinturón. Tenía que llegar allí. Salió del tipi agachado, moviéndose rápido entre las sombras. Un jinete Kiowa pasó galopando cerca, su atención enfocada en los caballos apache. Slade se aplanó contra un tipi, conteniendo la respiración. El jinete no lo vio. Siguió avanzando. 10 metros, 5 metros, ya casi. ¡Tú! Se volteó y vio a Aponi corriendo hacia él, sus ojos llenos de miedo. No miedo de él, sino miedo por él. Llegó hasta donde estaba y le agarró el brazo, tirando de él hacia atrás, hacia el tipi del jefe. ¡No, no! Slade sacudió la cabeza, resistiéndose. Señaló hacia su equipo, luego hacia los atacantes. Hizo gestos con las manos, tratando de comunicar. «Puedo ayudar». Aponi lo entendió mal. Pensó que quería escapar. Sacudió la cabeza violentamente, su cabello negro volando. Señaló hacia la oscuridad más allá del campamento. Luego lo empujó suavemente en esa dirección. «Ve, corre», sus gestos decían claramente. Pero Slade no se movió, la miró directo a los ojos y sacudió la cabeza con firmeza. Luego señaló su propio pecho, señaló el campamento y cerró su puño con determinación. «Me quedo. Lucho». Los ojos de Aponi se agrandaron con sorpresa y algo más, algo que parecía esperanza. Por un segundo se quedó inmóvil, procesando lo que él había comunicado. Luego, tomando una decisión rápida, corrió hacia su equipo y le trajo su cinturón con la pistola. Slade lo tomó con gratitud, ciñéndoselo a la cintura. El peso familiar del arma lo llenó de confianza. Aponi corrió de vuelta y le trajo el rifle. Sus dedos se rozaron brevemente cuando ella se lo entregó, y en ese momento, algo pasó entre ellos. Una conexión, un entendimiento. No había tiempo para más. Un grito desgarrador vino de la dirección del corral principal. Los Kiowa estaban tratando de llevarse la mayoría de los caballos. Slade corrió hacia allá, con Aponi siguiéndolo de cerca. La escena en el corral era desesperada. 3 guerreros apache trataban de detener a 6 jinetes Kiowa que ya habían soltado a una docena de caballos. Los animales relinchaban aterrorizados, corriendo en todas direcciones. Un guerrero apache yacía en el suelo, claramente herido. Slade no pensó, solo actuó. Levantó su rifle y disparó. El estallido rasgó la noche. El jinete Kiowa más cercano cayó de su montura con un grito. Los otros atacantes se volvieron sorprendidos, buscando de dónde había venido el disparo. Slade ya estaba moviéndose, corriendo hacia un lado, disparando de nuevo. Otro Kiowa cayó. Los guerreros apache, revitalizados por la ayuda inesperada, renovaron su ataque con gritos de guerra. Un jinete Kiowa cargó directamente hacia Slade, lanza en alto. Slade se tiró al suelo rodando, el rifle le fue arrancado de las manos en la caída. El jinete dio la vuelta para otro ataque. Slade sacó su pistola y disparó 3 veces. El caballo se encabritó y el jinete salió volando, estrellándose contra el suelo. «¡Detrás de ti!», gritó Aponi en apache. Aunque Slade no entendía las palabras, entendió el tono de alarma. Se volteó justo a tiempo para ver a otro atacante bajando una lanza hacia él. Rodó de nuevo, sintiendo el aire desplazado por la punta de la lanza, que pasó a centímetros de su cabeza. Disparó hacia arriba, y el atacante gritó, soltando su lanza y retrocediendo. Los Kiowa, dándose cuenta de que la batalla se estaba volviendo en su contra, y habiendo perdido a 4 de los suyos, gritaron órdenes de retirada. Los que quedaban galoparon hacia la oscuridad, llevándose solo 3 o 4 caballos, mucho menos de lo que habían planeado robar. Los guerreros apache los persiguieron brevemente, lanzando flechas tras ellos, pero no fueron muy lejos. Su prioridad era proteger lo que quedaba y atender a los heridos. Slade se quedó de pie en medio del corral, respirando pesadamente, su pistola aún humeante en su mano. La adrenalina comenzaba a abandonar su cuerpo, dejándolo tembloroso. Entonces
sintió el dolor. Miró hacia abajo y vio sangre oscureciendo su camisa en el costado izquierdo. Una de las lanzas lo había rozado, abriendo un corte largo pero no profundo. No era mortal, pero dolía como el infierno. «Maldición», murmuró, presionando su mano contra la herida. Aponi estaba a su lado en un instante, sus manos apartándolas de él para examinar el daño. Su expresión era de preocupación intensa. Gritó algo en apache y dos mujeres mayores corrieron hacia ellos, con telas y agua. Pero Slade apenas las notaba, porque sobre el hombro de Aponi vio a Esquiminsin acercándose. El jefe estaba cubierto de polvo y sudor, una flecha rota colgaba de su chaleco, pero sus ojos estaban fijos completamente en Slade. El campamento se había quedado en silencio gradualmente. La batalla había terminado. Y ahora, todos se daban cuenta de lo que había pasado. El prisionero blanco, el supuesto ladrón de caballos, el hombre que podría haber escapado fácilmente durante el ataque, había elegido quedarse. Había elegido luchar. Había elegido defender el campamento apache con su propia vida. Esquiminsin se detuvo frente a Slade. Los dos hombres se miraron en silencio. El jefe estudió el rostro de Slade, luego bajó la mirada a la herida sangrante, luego a la pistola aún empuñada en su mano. Finalmente, Esquiminsin habló en apache. Su voz era diferente ahora, no había ira en ella, no había acusación. El traductor llegó corriendo, sin aliento. Escuchó al jefe repetir sus palabras, luego se volvió hacia Slade con expresión de asombro. El jefe Esquiminsin dice: «Te dimos razones para odiarnos. Te encerramos, te acusamos, no confiamos en ti. Sin embargo, cuando tuviste la oportunidad de escapar, elegiste quedarte. Cuando no tenías obligación hacia nosotros, elegiste luchar a nuestro lado. Un ladrón habría huido, un enemigo habría dejado que nos mataran. Pero tú nos defendiste como si fueras uno de los nuestros». Esquiminsin dio un paso adelante y colocó su mano sobre el hombro no herido de Slade. Las palabras que siguieron fueron más suaves, cargadas de algo que sonaba como respeto. El traductor continuó, su propia voz ahora emocionada. El jefe dice: «Esta noche has pagado cualquier deuda que pudieras haber tenido. Has demostrado tu corazón, y tu corazón es el de un hombre honorable». Slade sintió un nudo en su garganta. Después de horas de terror, de creer que moriría en este lugar, estas palabras eran casi demasiado para procesar. Aponi seguía sosteniendo su brazo, sus ojos brillando con lágrimas de alivio. Otros guerreros se acercaban, golpeando sus lanzas contra el suelo en señal de respeto. Las mujeres que habían venido a curar su herida trabajaban ahora con cuidado reverente. Esquiminsin levantó su voz para que todo el campamento escuchara. Habló largo y con autoridad. Cuando terminó, hubo un coro de respuestas afirmativas de los reunidos. El traductor sonrió por primera vez. El jefe ha declarado que ya no eres prisionero, eres huésped honrado de nuestra tribu. Y mañana, cuando salga el sol, habrá una ceremonia. El consejo decidirá tu futuro. Pero ya te digo, será un futuro muy diferente del que esperábamos esta tarde. Mientras las mujeres lo guiaban hacia una fogata para limpiar y vendar su herida adecuadamente, Slade cruzó una última mirada con Aponi. En sus ojos ya no había solo curiosidad o compasión, había admiración, respeto y algo más profundo que ninguno de los dos aún se atrevía a nombrar. La noche de pesadilla se había transformado en algo completamente inesperado, y el amanecer prometía traer cambios aún más extraordinarios. Las mujeres mayores trabajaban en silencio, limpiando la herida de Slade con agua fresca mezclada con hierbas que olían a menta y tierra. El corte era largo pero superficial, como había pensado. La lanza Kiowa solo había rozado su costado, abriendo la piel pero sin tocar nada vital. Dolía como el demonio, pero Slade apretaba los dientes sin quejarse. Alrededor de la fogata, docenas de ojos lo observaban, guerreros, mujeres, ancianos, incluso niños que se asomaban curiosos detrás de sus madres. Todos querían ver al hombre blanco que había luchado por ellos. Esquiminsin se sentó frente a Slade, cruzando las piernas con la dignidad de un líder.
Su rostro estaba iluminado por el fuego danzante, las sombras acentuando las líneas de sabiduría y experiencia. A su lado se sentó el traductor, y detrás de ellos, varios ancianos del consejo tomaron sus lugares. Aponi permaneció cerca, observando mientras las curanderas envolvían el torso de Slade con tiras de tela limpia. Sus ojos no se apartaban de él, y Slade podía sentir el peso de su mirada, incluso cuando no la estaba viendo directamente. Cuando las mujeres terminaron su trabajo y se retiraron, Eskiminsin habló. Su voz era tranquila ahora, contemplativa, muy diferente del tono acusatorio de horas antes. El traductor escuchó, luego se volvió hacia Slade. El jefe pregunta, ¿por qué no escapaste? Cuando el ataque comenzó, estabas solo en el tipi. Nadie te vigilaba. Podías haber corrido hacia tu caballo y desaparecer en la noche. Nadie te habría perseguido. Todos estábamos ocupados. ¿Por qué te quedaste? Slade respiró profundo, sintiendo el tirón de la herida con el movimiento. Eligió sus palabras con cuidado, sabiendo que esta respuesta podría determinar todo su futuro. Su hija me liberó, comenzó, mirando directamente a los ojos de Eskiminsin. Cuando los atacantes vinieron, ella corrió hacia mí. Cortó mis ataduras. Me señaló la oscuridad y me dijo que huyera. Podía verlo en sus ojos, en sus gestos. Ella me estaba dando mi libertad, incluso cuando todos ustedes me consideraban un enemigo. El traductor transmitió las palabras. Eskiminsin escuchó sin cambiar de expresión, pero Slade notó que sus ojos se desviaban brevemente hacia Aponi, quien bajó la mirada modestamente. Slade continuó. Ella no tenía razón para confiar en mí. Yo era un extraño que había invadido el tipi de su padre, un hombre montando un caballo que ustedes dicen fue robado. Ella debería haberme odiado. Debería haberme dejado atado para que ustedes decidieran mi destino. Pero en cambio, me dio la oportunidad de vivir. Me dio su confianza. El fuego crepitaba entre ellos. El campamento estaba en completo silencio, todos escuchando. Yo no podía traicionar esa confianza, dijo Slade, su voz cargada de emoción genuina. Ella me vio como algo más que un enemigo. Me vio como un ser humano. ¿Cómo podría yo dar la espalda y huir después de eso? ¿Qué clase de hombre sería? El traductor hablaba rápidamente en apache, transmitiendo cada palabra. Varios de los ancianos asentían, murmurando aprobación entre ellos. Y hay algo más, continuó Slade. Anoche, cuando llegué aquí en la tormenta, estaba muriendo. El frío me estaba matando. Mis manos no sentían nada. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Si no hubiera encontrado este campamento, si no hubiera entrado a ese tipi, habría congelado hasta morir en el desierto. Hizo una pausa, dejando que el traductor alcanzara. Este lugar me salvó la vida. Sin quererlo, sin saberlo, su campamento me dio refugio cuando más lo necesitaba. Así que esta noche, cuando vi que estaban siendo atacados, supe que tenía una deuda que pagar. Ustedes me salvaron anoche. Yo los salvé esta noche. Ahora estamos en paz. Un murmullo de respeto recorrió el círculo de observadores. Eskiminsin inclinó la cabeza lentamente, procesando las palabras. Cuando habló de nuevo, su tono había cambiado completamente. Ya no había suspición en él, solo respeto. El traductor sonrió mientras transmitía. El jefe dice que hablas con el corazón de un guerrero verdadero. Un guerrero no solo pelea, también entiende el honor, la deuda, la lealtad. Estas son cosas que no se pueden fingir. Eskiminsin continuó hablando, gesticulando ocasionalmente hacia Slade, luego hacia el área donde había ocurrido la batalla. El jefe dice que observó cómo luchaste, tradujo el hombre. No peleaste como alguien tratando de impresionarnos o ganarse nuestro favor. Peleaste como alguien protegiendo su propia familia. Pusiste tu cuerpo entre los atacantes y nuestro campamento. Recibiste una herida defendiendo nuestros caballos. Este es el comportamiento de un hermano, no de un extraño. Slade sintió un calor en su pecho que no tenía nada que ver con el fuego. Por primera vez desde que había despertado esa mañana aterrorizado,
sintió que tal vez, solo tal vez, todo estaría bien. Esquiminsin no había terminado. Levantó su mano, y un joven guerrero se acercó, trayendo algo. Era la montura de Slade, y atado a ella estaban los papeles del comerciante de Santa Fe. El jefe tomó los documentos, estudiándolos bajo la luz del fuego, aunque claramente no sabía leer inglés. El traductor se inclinó, mirando los papeles de cerca. «Estos papeles muestran la venta del caballo», dijo después de un momento. «¿Están firmados por un comerciante llamado Martín Delgado?» «Sí», confirmó Slade. «Tiene una tienda pequeña cerca de la plaza principal en Santa Fe. Vendía caballos, equipo, provisiones para viajeros. Parecía un hombre de negocios legítimo. Nunca sospeché que...» «Conocemos ese nombre», interrumpió el traductor, su voz repentinamente dura. Habló rápidamente con Esquiminsin, quien asintió con expresión sombría. «Martín Delgado es conocido por comprar caballos robados y revenderlos. Muchas tribus han perdido animales que luego aparecen en su corral, pero él es astuto, siempre tiene papeles, siempre tiene excusas, es difícil probarlo». El jefe habló de nuevo, su tono ahora casi amable. «El jefe dice que está claro que tú fuiste engañado», tradujo el hombre. «Eres una víctima de ese ladrón, no su cómplice. El caballo te será devuelto. Es tuyo ahora, legítimamente. Y si alguna vez viajas de nuevo a Santa Fe, el jefe te pide que le envíes mensaje. Le gustaría tener una conversación con el señor Delgado». Había un filo en esas últimas palabras que no dejaba dudas sobre qué tipo de conversación sería esa. Slade asintió. «Será un placer ayudar con eso». Esquiminsin se puso de pie y todos los demás lo siguieron. Slade hizo lo mismo, ignorando el dolor punzante en su costado. El jefe dio un paso adelante y, para sorpresa de Slade, colocó ambas manos sobre sus hombros. Habló directamente, sus ojos negros sosteniendo la mirada de Slade con intensidad penetrante. El traductor se acercó. «El jefe Esquiminsin dice, esta mañana te desperté como prisionero. Esta noche te dejo ir a dormir como amigo. Mañana, cuando salga el sol, habrá una ceremonia. Te daremos regalos. Te daremos honores. Y...» El traductor hizo una pausa, intercambiando una mirada con el jefe, quien asintió con firmeza. «Y el jefe tiene una propuesta que hacerte, algo que debe ser considerado cuidadosamente, pero eso esperará hasta mañana. Por ahora, descansa. Tu herida necesita sanar, y has ganado tu descanso 10 veces». Esquiminsin soltó los hombros de Slade y se volvió hacia Aponi. Habló en apache, y aunque Slade no entendía las palabras, el mensaje era claro por los gestos. El jefe estaba instruyendo a su hija que cuidara del invitado. Aponi asintió obedientemente, luego se acercó a Slade. Por primera vez desde que se conocieron, ella sonrió. No era una sonrisa grande o dramática. Era pequeña, casi tímida, pero iluminó su rostro como el amanecer ilumina las montañas. Extendió su mano hacia él en un gesto universal. «Sígueme». Slade la siguió, consciente de los ojos de todo el campamento sobre ellos. Aponi lo guió hacia un tipi diferente, más pequeño pero bellamente decorado con símbolos de pájaros y flores. Apartó la entrada y le indicó que entrara. Dentro había pieles frescas, una pequeña fogata ya encendida y un cuenco de agua fresca con más hierbas medicinales. Todo había sido preparado para su comodidad. Aponi señaló las pieles, luego hizo un gesto de dormir. El mensaje era claro. Esto era para él, un lugar seguro para descansar. Slade se volvió para agradecerle, y se encontró a centímetros de ella. En la luz suave de la fogata, ella era aún más hermosa de lo que había notado antes. Sus ojos lo miraban con una mezcla de timidez y algo más profundo, admiración, respeto. Y quizás, solo quizás, el principio de algo que ninguno de los dos podía nombrar todavía. «Gracias», murmuró Slade en inglés, sabiendo que ella no entendería las palabras, pero esperando que captara el sentimiento. Aponi colocó su mano brevemente sobre su corazón, luego sobre el corazón de él, justo por encima de su vendaje.
Era el mismo gesto de antes, pero ahora significaba algo diferente, algo más. Luego ella salió, dejándolo solo con sus pensamientos y el crepitar suave del fuego. Slade se sentó lentamente sobre las pieles, sintiendo el peso de todo lo que había pasado en las últimas 24 horas. Había entrado a este campamento como un hombre perdido en la tormenta. Había sido acusado, aprisionado, juzgado, había enfrentado la muerte y ahora, de alguna manera, era un amigo honrado, un héroe, y mañana el jefe tenía una propuesta para él. Mientras se recostaba y cerraba los ojos, Slade no podía dejar de pensar en los ojos oscuros de Aponi y en la forma en que su mano había sentido sobre su corazón. Algo le decía que la propuesta del jefe iba a cambiar su vida para siempre, y por primera vez en mucho tiempo, Slade se encontró deseando que llegara el amanecer. Los primeros rayos del sol despertaron a Slade con una calidez suave en su rostro. Abrió los ojos lentamente, desorientado por un momento, olvidando dónde estaba. Luego todo regresó: la tormenta, el tipi del jefe, la acusación, el ataque nocturno, la batalla, y Aponi. Se incorporó con cuidado, sintiendo el tirón de la herida vendada en su costado. Dolía, pero era un dolor manejable. Las hierbas que las curanderas habían usado estaban funcionando. Se sentía descansado de una forma que no había experimentado en días. Afuera del tipi escuchaba el despertar del campamento. Voces tranquilas, el crepitar de fogatas siendo avivadas, el aroma de comida cocinándose. Pero había algo diferente en el aire, una energía especial, como si algo importante estuviera por suceder. La entrada del tipi se movió y apareció un joven guerrero. Traía ropa limpia doblada en sus brazos, una camisa de algodón blanca, pantalones de cuero suave y un chaleco trabajado con cuentas. Lo dejó todo cerca de Slade, con una reverencia respetuosa. Luego salió sin decir palabra. Slade miró la ropa con curiosidad. Era claramente apache, pero estaba siendo ofrecida a él. ¿Para qué? Se vistió lentamente, quitándose su ropa sucia y rasgada de los últimos días. La ropa nueva le quedaba sorprendentemente bien, y era más cómoda de lo que esperaba. Apenas había terminado cuando el traductor entró al tipi. «Buenos días, amigo Slade», dijo con una sonrisa genuina. «El jefe Esquiminsin solicita tu presencia. La ceremonia está por comenzar». «¿Qué ceremonia?», preguntó Slade, mientras seguía al hombre hacia afuera. «Verás pronto». El campamento se había transformado. En el centro, cerca de la fogata principal, se había creado un círculo ceremonial. Todos los miembros de la tribu estaban reunidos alrededor. Guerreros, mujeres, ancianos, niños. Habían vestido sus mejores ropas, con plumas, cuentas y pinturas ceremoniales. Esquiminsin esperaba en el centro del círculo, vestido con magníficas prendas de jefe, un gran tocado de plumas de águila, un chaleco bordado con símbolos sagrados, collares de turquesa y coral. A su lado estaban los ancianos del consejo, y detrás de ellos, Slade vio a Aponi. Su corazón se saltó un latido. Ella llevaba un vestido de piel de ante de color crema, decorado con intrincados diseños en cuentas azules y blancas. Su cabello negro caía suelto sobre sus hombros, adornado con pequeñas flores silvestres. Era absolutamente hermosa. El traductor guió a Slade al centro del círculo. Todos los ojos estaban sobre él, pero no con hostilidad como el día anterior. Ahora había respeto, curiosidad, incluso calidez en esas miradas. Esquiminsin comenzó a hablar. Su voz resonaba clara y fuerte, proyectándose para que todos pudieran escuchar. Habló largo, gesticulando ocasionalmente hacia Slade, luego hacia el área donde había ocurrido la batalla. El traductor susurraba en el oído de Slade. El jefe está contando la historia de lo que pasó. Cómo llegaste en la tormenta. Cómo fuiste acusado injustamente. Cómo, cuando tuviste la oportunidad de escapar, elegiste quedarte y luchar por nosotros. Está diciendo que los dioses te enviaron aquí por una razón. Cuando Esquiminsin terminó de hablar, un anciano se adelantó llevando algo en sus manos. Era un collar bellamente trabajado, con cuentas de turquesa, hueso tallado y plumas. Lo colocó alrededor del cuello de Slade ceremoniosamente.
Esto es un símbolo de hermandad, explicó el traductor. Solo se da a aquellos que han probado su valor y honor. Ahora eres reconocido como amigo de nuestra tribu. Otro anciano se acercó con un arco y un carcaj de flechas finamente elaborados. Se los entregó a Slade con una reverencia. Armas para un guerrero, tradujo el hombre, para que siempre puedas defenderte y defender a aquellos que amas. Más regalos siguieron, mantas tejidas, un cuchillo con mango de hueso tallado, pieles curtidas, cada uno presentado con respeto y ceremonia. Slade aceptaba cada regalo con humildad, sintiéndose abrumado por la generosidad de esta gente que hacía solo un día lo había considerado enemigo. Finalmente, cuando todos los regalos habían sido presentados, Esquiminsin levantó su mano para silencio. Habló de nuevo, pero esta vez su tono era diferente, más personal, más emotivo. El traductor escuchó y Slade notó que el hombre sonreía ampliamente. El jefe dice que los regalos materiales son importantes, pero hay un regalo más grande que desea ofrecerte. Algo que no se puede tocar con las manos, pero que se siente en el corazón. Esquiminsin se volvió y extendió su mano hacia Aponi. Ella se acercó con pasos gráciles, sus ojos fijos en el suelo modestamente, pero Slade podía ver el rubor en sus mejillas. El jefe colocó su mano sobre el hombro de su hija. Luego habló directamente a Slade, con palabras que claramente venían del corazón. El traductor continuó, su voz ahora cargada de emoción. El jefe dice, mi hija Aponi te vio con ojos diferentes desde el principio. Cuando todos dudaban, ella confiaba. Cuando otros veían enemigo, ella veía amigo. Su corazón te conoció antes que sus ojos. Y anoche, cuando te liberó para que escaparas, no solo te dio tu libertad, te dio su confianza más profunda. Slade miraba a Aponi, quien ahora levantaba sus ojos para encontrarlos de él. En esa mirada había todo un mundo de significado. Tú le devolviste esa confianza 100 veces, continuó el traductor. Te quedaste, luchaste, sangraste por nosotros, y en tus acciones demostraste el tipo de hombre que eres. Un hombre de honor, un hombre de corazón fuerte, el tipo de hombre que cualquier padre desearía para su hija. El corazón de Slade comenzó a latir más rápido. ¿Estaba Esquiminsin diciendo lo que él pensaba que estaba diciendo? El jefe continuó hablando, ahora mirando alternadamente a Slade y a Aponi. En nuestra tradición, tradujo el hombre, cuando una mujer salva la vida de un hombre, y ese hombre salva la vida de su familia, se crea un lazo sagrado, un lazo que los dioses mismos han tejido. Mi hija te salvó dándote libertad. Tú salvaste a su familia luchando por nosotros. Este lazo existe ahora entre ustedes. Esquiminsin tomó la mano de Aponi y la extendió hacia Slade. Su significado era inconfundible. Te ofrezco la mano de mi hija, Aponi, mariposa de nuestra tribu. Si la aceptas, serás no solo amigo de nuestro pueblo, sino familia, hermano, hijo, esposo. 2 mundos diferentes se unirán en uno solo. ¿Aceptas este regalo? ¿Aceptas a mi hija? El silencio que siguió era absoluto. Todo el campamento esperaba la respuesta de Slade. Este era un momento que cambiaría vidas, que uniría culturas, que desafiaría todo lo que ambos mundos entendían sobre el otro. Slade miró la mano extendida de Aponi, pequeña, delicada, pero fuerte. La mano que había cortado sus ataduras, la mano que le había dado agua y comida, la mano de la mujer que había visto bondad en él cuando nadie más la veía. Luego miró sus ojos, esos ojos oscuros que lo habían estudiado con curiosidad, que habían brillado con preocupación cuando fue herido, que ahora lo miraban con esperanza y algo más profundo, algo que en cualquier idioma, en cualquier cultura se llamaba igual: amor. No el amor de años de cortejo, no el amor de historias contadas y risas compartidas, sino el amor que nace en momentos de verdad, cuando 2 almas se reconocen mutuamente en medio del caos. El tipo de amor que los ancianos dicen que es enviado por los dioses mismos. Slade no necesitaba pensarlo más. Sabía la respuesta en lo profundo de su ser.
extendió su mano y tomó la de Aponi. Sus dedos se entrelazaron con perfecta naturalidad, como si siempre hubieran estado destinados a estar juntos. Sí, dijo Slade, su voz clara y firme para que todos pudieran escuchar. Acepto, con todo mi corazón, acepto. El campamento estalló en celebración, gritos de alegría, cantos, el golpeteo rítmico de tambores que aparecieron de la nada. Mujeres comenzaron a cantar una melodía hermosa y antigua. Niños corrían en círculos riendo. Esquimín sonrió, una sonrisa genuina y cálida que transformó completamente su rostro. Colocó las manos unidas de Slade y Aponi entre las suyas, apretándolas con firmeza. Habló palabras de bendición en apache, palabras que Slade no entendía pero cuyo significado sentía en su corazón. Luego el jefe los empujó suavemente uno hacia el otro. Aponi levantó su rostro hacia Slade, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. Él se inclinó, y sus labios se encontraron en un beso suave, dulce, lleno de promesas de todo lo que vendría. La celebración continuó durante todo el día. Hubo comida, danzas tradicionales, historias contadas alrededor de fogatas. Slade fue presentado formalmente a cada miembro de la tribu como el nuevo yerno del jefe. Todos lo recibieron con sonrisas y abrazos. Al caer la noche, él y Aponi fueron guiados a un tipi especialmente preparado para ellos. Decorado con las mejores pieles, las más finas mantas, flores silvestres esparcidas en el suelo. Un hogar para comenzar su nueva vida juntos. Dentro del tipi, finalmente solos, Aponi tomó las manos de Slade entre las suyas. Aunque no compartían un idioma todavía, no necesitaban palabras. Sus ojos decían todo. Slade acarició suavemente su mejilla, maravillándose de cómo la vida podía cambiar tan dramáticamente. Hacía 2 días, era un mensajero solitario perdido en una tormenta. Ahora era esposo, miembro de una familia, parte de una tribu. Había encontrado un hogar en el último lugar donde esperaba encontrarlo. «Te protegeré», murmuró en inglés, sabiendo que ella no entendía las palabras, pero esperando que sintiera la promesa. «Te amaré. Aprenderé tu idioma, tus costumbres. Construiré un puente entre nuestros 2 mundos». Aponi sonrió y colocó su mano sobre el corazón de él, luego sobre el suyo propio. El gesto que había hecho desde el principio, pero que ahora tenía un significado completo y hermoso. 2 corazones, un solo latido. Afuera, bajo un cielo lleno de estrellas, el campamento apache dormía en paz, y en un pequeño tipi en el centro, 2 personas de mundos diferentes comenzaban su viaje juntos, un viaje que desafiaría prejuicios, cruzaría fronteras y demostraría que el amor no conoce límites de idioma, cultura o tradición. Un viaje que apenas comenzaba. Y mientras Slade sostenía a Aponi entre sus brazos, escuchando su respiración suave, sintiendo el calor de su cuerpo contra el suyo, supo con absoluta certeza que aquella tormenta que lo había llevado aquí no había sido mala suerte, había sido destino.